Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles y estar en contacto con ustedes a través de este medio. Bueno, seguimos en el tiempo de edificar y en verdad a mí me interesa mucho que tengas elementos, dispongas de algunos pincelazos de cosas en las cuales debemos estar ocupados en el tiempo que está por venir. Basamos este texto o basamos lo que decimos el día de hoy en base a un texto de la escritura eh, eh, en, en, en Jeremías. No lo iba a usar, pero me ha parecido en este último momento importante. Eh, eh, Déjame te lo muestro. Uy, uy, uy. Ajá. Mira. Ok, aquí está. Déjame te lo comparto. Aquí está. Esto está en Jeremías 29. Y mira lo que dice a partir de aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mira, por favor, este es un texto muy especial en donde eh, hay ¿cómo decirlo? Una confrontación con una idea, y la idea circulaba en la mente de los israelitas que habían sido trasladados a Babilonia, y la idea es que las cosas iban a resultar muy breves, iban a ser muy cortas, y el Señor interviene para decir no, en realidad edifiquen casas, o sea, llévensela tranquila, porque todavía va a tardar un poquito. Y bueno, pues esto aconteció, pero mira, por favor, en este caso, te decimos que hay, o te digo que hay necesidad de edificar. Y a propósito de edificación, venimos a 1 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 10, y leemos de allí algunos textos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Observa, por favor. Como perito arquitecto puse el fundamento. Vamos a poner esto en este color. Sí, y otro edifica encima. Pero cada uno, para poder distinguir mejor. Aquí vamos a poner esto con otro color. ¿Qué tal este? De ahí ya no cambió. Como perito arquitecto puse el fundamento. No, ya no cambió. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y básicamente aquí se nos dan tres momentos o tres elementos de un proceso de construcción o normal o ordinario, eh, y lo tenemos aquí o lo podemos distinguir. Uno es el momento estructural, en donde Pablo dice que él puso el fundamento, la estructura, lo básico. Y luego viene otro momento, que es el momento de edificar, que es pues básicamente trazar en la definición y protección de los espacios destinados a la habitación. Y un tercer momento es el momento de sobreedificar, que es el momento de, eh, eh, de acondicionar los detalles, los acabados. Entonces, básicamente, este primer momento es como que el desplante, el poner las cosas, lo básico. Después viene la obra negra y la obra gris, o hasta terminar
sería el asunto de sobreedificar. Ahora, aquí el asunto es que o tenemos que distinguir o tenemos que ver que hay elementos en la palabra del Señor o en la escritura que nos permiten entender este momento, porque la escritura establece que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Normalmente entendemos este texto o entendemos esto eh, como si, o en términos puramente del ministerio, en el sentido, creo que está muy chica la letra, sí, claro, me disculpo, hasta ahorita me di cuenta que eh, no se veía mucho, yo no lo veo aquí en el monitor, pero ya lo vi. Bueno, el punto es que todo asunto o lo que se edifica es en función de un fundamento, el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Una construcción o una edificación necesita un fundamento y básicamente es la parte en donde se ponen los cimientos, que sería el fundamento, el cimiento o la estructura básica, pero a partir de ahí se hace todo el desplante, empezar a poner las varillas, los castillos en donde van, la estructura como tiene que ir, la estructura como tiene que ser en toda su capacidad de poder soportar lo que se pueda edificar encima. Y distinguimos aquí la edificación o este proceso de edificar, distingue por favor, en función de un fundamento. Y hay fundamentos revelados, hay elementos de la palabra que el Señor nos ha dado a lo largo de nuestra vida, sobre el cual se edifican las cosas. Me aclaro, durante mucho tiempo yo, bueno, en una parte del ministerio que el Señor me llamó, fui parte de una tradición evangélica, hasta que el fundamento que rompió o el cimiento que fue que empezó a cambiar esto fue un fundamento de fe en donde el Señor empezó a hablarme de manifestaciones y de cosas muy específicas que empezaron, y a partir de ahí el asunto o muchas cosas que ocurren en mi vida tienen que ver con la fe, y muchas cosas, muchas pruebas que he experimentado, el Señor las ha eh, movido en mi vida o las ha, ¿cómo decirlo?, generado o establecido en mi vida, pues a través de desafiar mi fe, a través de llevarme a crecer en fe, y de verdad esto ha sido un asunto particularmente extraordinario. Así que de pronto hay cosas, hay enseñanzas, hay temas con los cuales el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestras vidas, nos empieza a enseñar, nos empieza a mover, nos empieza a generar algunas situaciones específicas, asuntos que a lo mejor estaban allí, que han sido parte de nuestras vidas, pero son asuntos con los cuales el Espíritu Santo de pronto empieza a provocar que nuestro espíritu despierte, que nuestro corazón se mantenga alerta a las cosas que el Señor nos ha dado. Y entonces hay esos elementos son los fundamentos, es el fundamento, por supuesto, Cristo es fundamento, pero en el proceso de la construcción, cada uno de esos castillos, cada uno de esos pilotes, de esos soportes, son dados mediante la enseñanza, mediante la revelación, tanto profética como apostólica. Y entonces, en función del fundamento, podemos empezar a edificar. Y cuando edificamos, bueno, pues este es un proceso arduo, este es un proceso muy, muy intenso, en el cual
se edifica en función del fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, nadie puede remover, nadie puede hacer las cosas sino hasta que verdaderamente, hasta que una vez que el fundamento está puesto y se empiezan a seguir las instrucciones del plano, las instrucciones que fueron dadas. Y bueno, lo que ocurre es entonces que empezamos a entender, empezamos a distinguir cada una de las cosas que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Por favor, distingue esto. El proceso de construcción, lo dijimos, está determinado por los cimientos, pero es un proceso que tiene que ver con los materiales, y ahora lo vemos aquí en este texto de Corintios. Dice aquí, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, ya lo dijimos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la declarará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Distingue. Dice que si bien alguien es salvo, pero no se salva de la chamuscada. Lo que sobreedificaste, lo que edificaste, pues de pronto se verá dañado. Y observa, por favor, porque hay dos tipos o dos elementos para edificar. Uno es mineral y el otro es vegetal. En el entendido de que dice aquí que el día la declarará. Esto significa que el tiempo pondrá a prueba lo que tú edificas. Ahora, necesitamos distinguir que los elementos de construcción citados aquí, pues son elementos que tienen que ver con, ¿cómo decirlo?, con asuntos de la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, la plata o el oro es un asunto que tiene que ver con nuestra fe. Acuérdate, por favor, declara la Escritura que nuestra fe, aunque es preciosa, como el oro, llega a ser probada, y el resultado de haber sido probada es precisamente que lo que el Señor da, o lo que el Señor nos concede a través de la prueba, pues es cada vez un proceso de refinación exquisito, cada vez más fino, cada vez más importante. Pero también, o lo que sigue a continuación, es la plata. Y la plata tiene que ver con sabiduría. Distingue, por favor, porque la plata tiene que ver con lo que hablas. Dice la Escritura, déjame, te pongo aquí este versículo del libro de los Proverbios, que es un versículo muy interesante. Mira, ahí está. Dice, plata escogida es la lengua del justo, ¿lo tienes? Mas el corazón de los impíos es, ¿dónde estoy? Mas el corazón de los impíos es como nada. Entonces, de aquí podemos entender, o podemos saber, que esta referencia es muy importante, o este entendimiento es muy específico, porque lo que hablas, lo que declaramos, lo que pasa por nuestra, pues a través de nuestra vida, son los materiales con los cuales nosotros edificamos.
Y bueno, en específico hacemos referencia en este momento a la plata porque encontramos aquí que hay dos cosas que son importantes. Uno es el oro, otro es la plata y lo tercero son las piedras preciosas. Las piedras preciosas, de lo cual nos describe el libro de Apocalipsis, que para construir la Nueva Jerusalén, o la Nueva Jerusalén está construida de oro y que tiene su fundamento en perlas. Y lo que entendemos a partir de este proceso de construcción con las perlas es que las perlas, sigan en este asunto, son tesoros son asuntos de revelación en los cuales el Señor nos muestra o nos da elementos con los cuales edificar nuestras vidas, con los cuales nos afirmamos en la palabra, asuntos que sí cuestan porque necesitamos entrar en la revelación, necesitamos comprender lo que el Padre ha preparado en nuestras vidas, sígame, pero también son asuntos que requieren, ¿cómo se llama? Buscar afanosamente esa revelación. Recuerda por favor la parábola de la perla escondida. Consiste en que una persona distinguió o pudo encontrar una perla de gran precio. Ese es el ejemplo, ese es el título bíblico de esa parábola, la perla de gran precio, la cual cuando pudo distinguir el valor de esa perla vendió todo lo que tenía para poderla conseguir. Lo mismo pasa con los tesoros escondidos, con las piedras preciosas, que son elementos que nos cuestan en nuestra vida, elementos en los cuales la palabra de Dios se vuelve lo más valioso, se torna lo más importante en nuestras vidas, y eso es lo que construye tu vida. Ahora, mira por favor, porque primera los Corintios, o el otro elemento con lo que se construye son, son de origen vegetal. Y lo dice aquí: madera, heno, hojarasca. Y bueno, creo que con todo el cuidado para los procesos, para las casas sencillas que se han edificado, pues en función de las necesidades, bueno, pues de pronto son así, se usan palitos, se usan materiales, pues derivados de los árboles, como la madera, el heno y la hojarasca. Pero de verdad, el criterio o lo que dice Pablo aquí es que la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará. El criterio aquí es que no es lo rápido que se pueda construir, sino la permanencia de la obra. Distingue esto más, por favor. Distingue esto más porque, bueno, en lo que veíamos hace rato hay un tercer proceso que es el asunto de sobreedificar que podríamos conseguir. Ya es el acondicionamiento final de una construcción. Dice este texto, o Pablo nos habla de: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. De todos modos, dice Pablo aquí que de todos modos de lo que se trata es de recibir recompensa. Hablamos de que al edificar un proyecto, al edificar en función de una revelación, en función de una palabra, en función de algo que el Señor te ha dado, tú necesitas por sobre todas las cosas elementos, no de orden, bueno, por supuesto que de orden material, pero sobre todo de orden espiritual, porque lo que es edificado en función de la palabra, en función de la revelación, en función de las cosas que el Señor da, tiene o hablamos de nuevo en este momento de que lo importante o lo determinante no es primero no es en principio es lo que es primero, y lo primero es edificar en lo espiritual para poder luego edificar en lo
material, en lo natural, en lo humano. Pero el fundamento de las cosas, el fundamento de todo es espiritual. De modo que para poder construir algo necesitas acopiar los recursos espirituales que el Señor te ha dado, el Señor ha permitido, el Señor ha determinado sobre tu vida. Distingue esto, porque hay cosas que el Señor permite, que el Señor da, que el Señor nos lleva a vivir. Y bueno, pues esto es lo complejo de las cosas. A veces no sabemos por qué vivimos una situación, pero Él sí sabe por qué. Y hay cosas para las cuales tu vida ha sido preparada. Y esto para lo cual tu vida ha sido preparada es el tesoro con el cual viene el momento de edificar. Por favor, distingue esto, porque hay cosas que el Padre quiere manifestar a través de tu vida en el hecho de que tú edifiques. Bueno, dejamos las cosas aquí, pero quiero sugerirte que estés atento porque hay cosas que van a salir, que van a surgir, que van a brotar, porque necesitamos construir y el Señor tiene intención y especial cuidado en que lo hagamos. Oramos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos permitas ver las cosas con las cuales tú quieres edificar tu casa, nuestras vidas, tus diseños en nosotros. Abre nuestro entendimiento, Padre, para comprender los misterios y las cosas que han sido preparadas en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué gusto de haber estado con ustedes. Por favor, permanece en sintonía. Bendiciones. Bye.